de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo, el 7, Maestro, ¿cuándo será todo esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Él entonces dijo: mirad, que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Vamos a meditar un poquito. El título dice: Jesús predice la destrucción del templo. Ellos estaban mirando el templo que estaba adornado con cosas preciosas, con piedras preciosas, y ellos estaban asombrados por la hermosura del templo. Pero el Señor, cuando Él suelta una palabra y dice: destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Y ellos le dijeron: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Pero ellos no entendían, hasta el día de hoy no entendieron. El templo hecho por manos humanas puede destruirse en cualquier momento, sea por un terremoto, sea por un huracán. Hermanos, los edificios caen, pero hay un templo que no jamás será derribado, que es el templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos están entendiendo? El Señor quiere que nosotros cuidemos más ese templo, el cual dice la Biblia, que si alguno destruyere el cuerpo, Dios le destruirá a él. O si alguno destruyere el templo, amén, Dios le destruirá a él. Entonces, si hay algo que tenemos que cuidar nosotros siempre, es el templo del Espíritu Santo. ¿Cómo cuidamos nuestro templo? Orando, alabando, adorando, predicando, congregándonos, buscando la presencia de Dios, como en esta mañana. Nuestro templo se está llenando, nuestro templo se está renovando, nuestro templo se está fortaleciendo. ¿Ven? Nosotros no podemos ver, pero sí hay una presencia divina, hay una sanidad divina, hay una bendición gloriosa que desciende sobre nuestra vida, aunque nosotros no podamos ver, ¿sí? No podemos ver, pero espiritualmente sí que somos bendecidos por el Señor. Por eso hoy en este lugar nosotros vamos a salir con gozo, con alegría, con regocijo, con una sonrisa, porque dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y el Señor dice: regocijaos en el Señor siempre. ¿Qué regocijarse? Es reírse, alegrarse, soltar una carcajada, como decimos acá, ¿me entiende? Usted se ríe, pero de gozo. Amén, hermano querido. En el mundo te podés reír forzadamente, por un momentito, ¿me entiende? Por un chiste, por algo que te guste, pero el gozo del Señor es diferente, hermano, ¿sí? El gozo del Señor. Entonces la Biblia nos da a entender, hermano, y Jesucristo mismo les dio a entender a ellos que ese templo iba a ser derribado, que luego ocurrió muchos años después, cuando vino Tito, el emperador Tito, destruyó el templo, hermano querido, de Jerusalén. Hasta el día de hoy, ¿a dónde se van a lamentar el pueblo judío? Al muro, porque quedaron el muro de los lamentos, le llaman, ¿no? El muro quedó, pero el templo no está más. Se cumplió la palabra, se cumplió lo que habló nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: días vendrán que no quedará piedra sobre piedra
que no sea derribado. Amén. Ese templo se cayó. Ese templo fue derribado. Pero el otro templo no. El que profetizó Jesús. Destruí este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Cómo fue levantado ese templo? El Señor muere, fue llevado a la cruz. Cuando todos celebraban la muerte del Señor, al tercer día el Señor se levantó. Amén. Y se levantó. Por eso dice el Señor, en 3 días lo levantaré. Nosotros también seremos levantados, mi hermano, con un cuerpo glorificado, un cuerpo nuevo, un cuerpo hermoso, resplandeciente, con vestiduras blancas. Ese va a ser nuestro nuevo cuerpo, nuestro nuevo templo. Hay otro dice que está hecho, preparado por Dios, allá en los cielos. Hay otro lugar, hay un templo que nos está esperando, que es la Nueva Jerusalén. Miren cuando lleguemos allá, Anita, la Nueva Jerusalén celestial, pero revestido de gloria nosotros, ¿no? Revestido de gloria. Bueno, por eso es que nos preparamos acá para poder ir allá. ¿Cuánto están entendiendo? Jesús lo comparó con una boda. Él dijo que se van a celebrar las bodas del Cordero. Cuando nosotros somos invitados a una boda, ¿qué hacemos? Nos preparamos, nos ponemos la mejor ropa, el mejor perfume, el mejor peinado, la mejor pintura, porque queremos estar en esa boda resplandeciendo, que nos saquen fotos, que nos digan qué linda que estás o qué lindo que estás. Nos preparamos para esa boda, pero en la boda del Cordero, hermano, vamos a estar hermoseados por la presencia de Dios. Amén. Y dice la palabra, escuchen, habíamos leído el capítulo 5 y 6, el 7, y le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo será esto? Que ya les dije a ustedes en la prédica que el emperador Tito vino y derribó el templo que estaba en Jerusalén. ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Él entonces dijo, mirad, que no seáis engañados. Si hay algo que usa el enemigo es el engaño, hermano. Que no seamos engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Apareció uno hace poco tiempo, apareció el Cristo, apareció el Mesías en Israel, y lo recibieron con aplausos, con danzas, con todo el pueblo judío alegre de que era el Mesías, pero no era, pero ellos celebraron. Ahora nuevamente se está celebrando y dice, no, en cualquier momento aparece el verdadero Mesías. Siguen esperando. El Señor, cuando estaba con los discípulos y con las multitudes, Él hizo una pregunta. Dijo, ¿quién dice a las multitudes que soy yo? Eso preguntó el Señor. Y dice que algunos decían, tú eres el profeta. Y otros decían, tú eres Elías. Amén. Y otros decían, no, tú eres alguno de los profetas. Y el Señor dijo a Pedro, ¿tú quién dices que soy yo? Y le dicen, tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo de Dios. Y entonces él le dijo, Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y Pedro era judío. Amén. Así que ellos estaban reconociendo que él era el Mesías prometido. Amén. Gloria al Señor. Pero van a venir muchos Cristos. Dicen que dirán, yo soy el Cristo. Dice, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Dice, cuando aparezca el Cristo, en cualquier momento, multitudes van a ir. Multitudes van a ir. Si no, apareció el Mesías. Vino el Cristo. Amén. Vendrá, hermano. Dice, y cuando el capítulo 21, versículo 9, y cuando oigáis de guerras y de sediciones, que es lo que estamos viendo, en todas las naciones hay sediciones. Se levantan en Estados Unidos, en Inglaterra, hermano querido, en Argentina, en Colombia, en Perú,
en Panamá, en Honduras, en naciones europeas. Fíjense lo que está pasando con la Unión Europea. La gente empezó a manifestarse. Hay muchas ediciones, muchos levantamientos. Tienen que suceder porque estaba profetizado por el Señor. Fíjense lo que pasó en Estados Unidos cuando estaba Donald Trump. Se levantaron, hermano, y empezaron a quemar, a incendiar. Es como que se desató la violencia en un país nunca visto tal violencia, ¿no? Entonces la palabra de Dios tiene cumplimiento, hermano, cumplimiento. Dice, y oiréis de guerras y de sediciones, no os alarméis para nosotros, ¿sí? O sea, tranquilo, dice el Señor, ¿no? Tranquilo, no te alarmes, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Bueno, si estamos escuchando de guerra, hay guerra en este momento, sigue la guerra, Ucrania, Rusia, Sudán, lugares de, por ejemplo, allá en Damasco, sigue la guerra, en lugares, hermano, hay una guerra en Colombia contra la guerrilla, hay una guerra en México contra los que trafican droga, hay guerra acá mismo. Fíjese que Rosario se ha convertido en un lugar de guerra a causa de la droga. Hay guerras, hermano, hay guerras en muchos lugares, hay guerras. Entonces, estas cosas tienen que suceder. No solamente guerras, sino dijo, escuche, rumores de guerra. Entonces, dice el 10, entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Nación contra nación. Por un lado, escuchen, por un lado, vamos a ver a este momento, Rusia, Estados Unidos, ¿sí? Israel, Irán, Corea del Sur, Corea del Norte, la India también con China. Amén, hermano, fíjense cómo está la cosa, cómo está la situación. Ahora, por ejemplo, Islandia, todos esos países que son parte, no sé si pertenecen a los rusos, pero ellos también, hermano, están en una guerra continua. Dios se levantará nación contra nación. Es lo que estamos viviendo, hermano. Hay un levantamiento a nivel global. Las cosas van a suceder a nivel global, a nivel mundial, para que se cumpla la palabra del Señor. Y dice la palabra de Dios, esto me preguntaron anoche, mientras estaba predicando, dando una enseñanza, un discipulado. Me gusta el discipulado porque los hermanos preguntan. Y es un desafío cuando te preguntan, cuando estás predicando, es un desafío muy lindo, ¿no? Y dice la Biblia, el 11, y habrá grandes terremotos. Escuchen, hermano, no dice habrá terremotos, habrá grandes terremotos. Amén, no dice un terremoto, grandes terremotos. Dice en diferentes lugares. Quiere decir terremoto, hermano, ¿cómo se llama? En Latinoamérica, terremotos para los... tenemos 5 continentes, ¿no? Entonces hay muchos terremotos, ya hubo terremotos en Haití, en Chile, pueden aportar ustedes si se acuerdan, Haití, Chile, ¿dónde más? Japón, otro terremoto que hubo grande en México, México tuvo varios terremotos también. Bueno, otros lugares más. Hubo muchos terremotos a través de los tiempos. Y la Biblia dice que habrá muchos terremotos en diferentes lugares. Y dice la palabra, hambres, otra plaga, hermano, la plaga del hambre. Yo escuchaba en un noticiero, información internacional, donde a Ucrania se le llama el granero del mundo, donde hay mucho grano, veo mucho alimento, y en este momento, en la guerra, también entró la guerra por la comida. Amén. Pues dice, habrá hambres, y es lo que está afectando, hermano. Si hay algo que está faltando, es alimentos. Amén, alimentos. Los precios han aumentado, la comida cada vez sale más alto, la inflación aumenta,
para que se cumpla el sello del Apocalipsis capítulo, creo que es el 4, donde aparece el caballo negro con una balanza en la mano, amén, que simboliza la plaga del hambre, y ahí habla del trigo, hermano, y de la cebada, habla del trigo y de la cebada. Entonces la Biblia está profetizando que vendrá escasez, que vendrá hambre a la tierra. Esto está profetizado en el tiempo de Elías. Le dice Elías a la mujer viuda: mujer, vete de aquí, porque el Señor ha llamado el hambre y el hambre vendrá. Amén. Pero dice la palabra, esto es para nosotros, que en épocas de hambres nosotros seremos saciados. ¿Cuánto lo creen? Mientras falte de todo, dice Jehová es mi pastor y nada me faltará. No nos faltará el sanguchito de miga, la milanesa napolitana, amén, el bife de lomo, no nos va a faltar. Nosotros vamos a tener ahorita para comer, vamos a tener. En la casa del justo habrá gran provisión, dice la Biblia. Amén, gloria al Señor. Y dice, escuchen, y habrá hambres, pestilencias en diferentes lugares. Pestilencias, hermano, pasaron muchas pestes a través de los años. La peste negra, ¿sí? La peste negra. ¿Qué otra peste hubo? A veces ustedes quieren sumar, sería bueno que lo puedan hacer. ¿Qué otra peste hubo? La fiebre amarilla. ¿Qué más, Carlos? Carlos dice la peste rosa. Bueno, gloria a Dios, amén. Pasó el coronavirus, ¿sí? Claro. Y después vamos a meditar en eso, Carlos. Pero hubo muchas pestes, hermano, a través de los tiempos, y la Biblia habla de una plaga que ha de venir. Dice que será una úlcera maligna. Eso dice la Biblia. Úlcera maligna, dice la palabra, que no se podrá curar. Está hablando de esa peste. Dice, y habrá pestilencias y habrá terror. Otra cosa, terror. La gente entrará en pánico. Hermano, el coronavirus ha dejado a la gente choqueada. La gente entró en pánico. O ustedes le traían los alimentos y lo recibíamos, hermano, que lo dejen abajo de la puerta. Dejarlo en la calle. La gente entró en pánico, se decía que el billete tenía coronavirus, que la bolsa tenía coronavirus. ¿Me entiende? Entonces la gente entró en un terror, en un miedo, que no podía salir a ningún lado, mi hermano, no se podía compartir el vaso. Cada uno tenía su vaso, cada uno tenía su toalla, su jabón. Nos bañábamos por separado, dormíamos por separado. ¿Cuántos están entendiendo? Sí, hermano, que todo eso hemos pasado, lo hemos vivido, hermano. Yo he visto en un noticiero donde un abuelo estaba a través de estaba como restringido, no podía, y el nieto, por medio de la cortina, quería tocarlo a su abuelo y no lo podía tocar, y el abuelo lloraba del otro lado, no podía abrazar a su nieto. Hermano, eso ha pasado. Ha pasado, hay gente que se ha ido y los familiares no lo han podido despedir, no han podido hacer el duelo, se han ido, hermano querido. Todo eso hemos vivido, lo hemos visto. Entonces, hermano, el Señor nos está avisando y nos está alertando para que nosotros seamos prudentes. Habrá terror y grandes señales del cielo. Señales del cielo. Bueno, hoy últimamente aparecen muy seguido, hermanos queridos, aparecen a través de los noticieros que vieron una nave espacial, sí, que hay seres extraterrestres. El otro día decía Laje, yo soy piloto de avión y nunca pude ver nada. Pero hay otros pilotos que dicen que sí, que ellos lo vieron, que hay vida arriba, que hay naves, ¿me entiende? Bueno, hermano, cosas se están diciendo, grandes señales en el cielo.
hubo muchas señales. Creo que en China aparecieron 2 soles juntos, 2 soles, ¿me entienden? A la vez. O sea, hay señales en el cielo. Y dice el 12, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán. Están hablando a vosotros, Antes que sucedan estas cosas os echarán mano y os perseguirán. Y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. O sea, por causa de Jesús. Juan estaba en la isla llamada Patmos, isla Patmos, por causa de la palabra y por el testimonio de Jesucristo. Él era atormentado ahí. Dice que él era torturado en una olla de aceite hirviendo. Estaba en ese lugar, pero él estaba lleno de la presencia de Dios y lleno de la gloria de Dios. Y dice la palabra que esta situación será ocasión para dar testimonio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros en esta situación? Dar testimonio, hablar de la grandeza de nuestro Dios, hablar y presentar a Jesucristo como único Señor y como único Salvador, tal y cual lo hizo Pedro en Hechos de los Apóstoles, en el primer discurso que dio Pedro. Predicó y dice la palabra, como 5.000 personas se convirtieron al Señor en ese primer discurso. Así que nosotros siempre meditemos en nuestro corazón. Vendrán guerras, rumores de guerras, pestilencias, hambres, terror. Sí, hermano, lo dice la palabra de Dios, terror. Pero nosotros seremos librados por el Señor. Los justos escaparán a tiempo. Nosotros seremos arrebatados por el Señor. ¿Cuánto creen en esta palabra? ¿Amén? Arrebatados. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Y a su nombre. ¿Cuánto han entendido la palabra? Vamos a orar. Padre, gracias te doy por esta palabra, Dios mío. Yo voy a orar, Señor. Si hay alguna persona que está mirando, Señor, esta prédica, quizás, Padre, tenga miedo, tenga desconfianza, te pido que tú le llenes con tu presencia, con tu poder y con tu Espíritu Santo, y que sean fortalecidos, que sean renovados, que sean llenos de tu presencia y de tu poder. Dale fortaleza, Señor. Guárdanos, Padre, del mal. Tu palabra dice, Dios mío, caerán 1.000 a tu lado, 10.000 a tu diestra, pero a ti no te tocará. Aunque andemos en valle de sombra y de muerte, tú estarás con nosotros, Señor. Envío la palabra ahora, Padre, reprendo el miedo, reprendo el pánico, la enfermedad, reprendo todo desaliento, todo terror, todo, Dios mío, toda obra del mal, en el nombre de Jesús. Tú eres el Creador, tú eres nuestro Señor, el que nos guarda, el que nos protege, el que nos bendice y el que nos ayuda, Dios mío. Mueve tu mano de poder en esta hora. Si hay alguien que esté enfermo, comienza a sanar, a quitar toda enfermedad del cuerpo, de la mente, del alma y del espíritu, Dios mío. Padre, envío la palabra para ordenarle a todo cáncer, todo tumor, toda plaga. En el nombre de Jesús comienza a secarte ahora. Pasea tu llaga, Dios mío. Pasea tu llaga. Sana, Padre, toda úlcera.